¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas a esta transmisión online a través de nuestro canal de YouTube. Radio File transmite en www.radiofile.com.ar desde Buenos Aires al mundo, como nos gusta decir siempre, y también este otro latiguillo que usamos usualmente que es en la radio y en las redes. Ustedes lo saben porque nos siguen a diario con contenidos exclusivos de la propiedad intelectual. Y yo les digo que elegimos siempre temas muy interesantes para todo público, ¿sí? La idea es que la propiedad intelectual tome la dimensión que necesita, la divulgación que necesita, que esté entre la gente, ¿sí? Porque todos estamos en conexión permanente con productos propios del intelecto, eso engloba la propiedad intelectual, ¿sí? Allí encontramos marcas, modelos, diseños industriales, un montón de institutos que son de este sistema de la propiedad intelectual, pero no vamos a abrumarlos con esas clasificaciones, sino que vamos a hablar de los temas que se relacionan con la propiedad intelectual. Y este es el caso también. Fíjense este tema, influencers y propiedad intelectual. ¿Cuántos de nosotros seguimos, nos siguen? Sí, hoy la palabra más, el verbo más convencional que utilizamos es esto de seguirnos, ¿sí? Ah, Y esto ocurre con los influencers. A mí, por un defecto profesional, me lleva un poquito a otra área de trabajo mío, la sociología, y pienso en Weber cuando hablaba del líder carismático. Yo no sé si hoy en día el líder carismático no son justamente los influencers, aquellos que van a influenciar, como la palabra lo dice, en nuestros gustos, en nuestros consumos, en nuestras opiniones y en un montón de cosas más. Bueno, para eso hemos convocado a una especialista en el tema, es la profesora doctora Altea Sensi Meraz, es profesora titular de Derecho Mercantil en la Universidad de Alicante, es coordinadora del título de especialista universitario en fitomejoramiento y signos distintivos de calidad en el Magíster Lucentinus, máster en propiedad intelectual e innovación digital de la Universidad de Alicante, a quien extendemos nuestro saludo siempre por este convenio que llevamos a cabo con Radio File, a su directora Pilar Montero y a todo el equipo. Y vamos disfrutando de estos encuentros pudiendo abordar distintas temáticas. Bueno, seguimos con la doctora Altea, es codirectora del curso de formación especializado en mediación empresarial y propiedad intelectual, secretaria de la revista de propiedad intelectual e innovación digital en España, es colaboradora permanente de la ley mercantil, es investigadora, es autora de, bueno, un sinfín de escritos, monografías, artículos científicos, capítulos de libros, exponente en numerosos congresos nacionales e internacionales. Últimamente estuvo en China, ya nos va a contar un poquito de eso también porque es una de sus últimas experiencias. Y hoy nos convoca esta temática de influencers y propiedad intelectual. Me da muchísimo gusto, Altea, recibirte en la radio y en las redes. Aquí estamos en YouTube. ¿Cómo estás? Muy bienvenida. buenas tardes desde España, buenos días en Argentina. Así Muchísimas es. gracias, Gris, por esta invitación a Radio File, la radio de propiedad intelectual. Y la verdad que estoy encantada de estar aquí con todos vosotros para compartir el tema de influencers y propiedad intelectual. Mucho gusto. Excelente. Bueno, en primer término se me ocurre que podríamos empezar por una suerte de definición, si te parece bien, de quiénes son estos influencers y qué lugar ocupan socialmente, ¿no? Sí, pues los influencers son todas aquellas personas que tienen un perfil en una red social y que además influyen en el comportamiento de los seguidores que entran en esas redes sociales, porque claro, tienen influencia sobre las decisiones de los usuarios, que al final son consumidores, que también eligen sus productos en el mercado. Y en ese sentido, pues tienen una presencia en varias redes sociales normalmente. Hay mega influencers, hay influencers más pequeños, microinfluencers, pero todos tienen su nicho de mercado, todos tienen creatividad en sus contenidos, Ujú. originalidad, son elaboradores de contenidos, luego hablaremos de este tema,
y por tanto tienen relación con las marcas porque las marcas se han dado cuenta que contratar a los influencers es un mecanismo para ampliar la publicidad de sus productos y servicios en Internet, que yo como siempre digo, Internet es el mercado más grande del mundo porque es Claro. el que más seguidores tiene. Y entonces esto es una publicidad que va segmentada, va por nichos de mercado, de tal manera que esa colaboración entre marca, influencer y plataforma es exitosa porque consigue que muchas veces sea, en algunos casos, incluso de celebridades o de personas famosas o incluso de seguidores, de expertos, muchas veces las recomendaciones nos sirven o hacen vídeos o hacen tutoriales o hacen o presentan un producto y en muchos casos también son productos que han probado o que tienen una coherencia con la marca y eso, por eso, en definitiva, llega a un nicho de mercado, una publicidad especializada, un segmento de la población especializado y en ese sentido pues se crea un ecosistema que es muy favorable para muchos sujetos que operan en el mercado digital. Muy bien, entonces allí presentás una tríada que resulta súper interesante, que es la marca, pero la marca no es algo en abstracto, sino que hay un titular de marca, así que decide que esa marca va a ser, va a tener una presencia y esencialmente en los espacios que hoy tienen mayor convocatoria, que son las redes o que es la red de redes, ¿sí? Hablas de los influencers, que son estas personas que también describiste, y también hablas de las plataformas. La plataforma tampoco se llama solamente YouTube, Instagram, TikTok, etcétera. Hay titulares de esas plataformas, ¿no? Entonces, digamos, ¿por qué pienso en las personas en una etapa en la que tanto se está desdibujando o esta lucha que tenemos constante entre la persona humana y la máquina, como es la inteligencia artificial? Digo, pensar en los titulares porque hay grados de responsabilidad, o sea, hay decisiones que se toman a la hora de poder publicar una marca, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo también, en todo caso, la responsabilidad que les compete a cada uno de ellos por participar en este juego. La idea es que, como yo hacía referencia en la presentación, depende también el contexto sociohistórico en el que estemos. A mí se me ocurre que en el 1800, a fines de 1800 y pico, cuando Weber hablaba del líder carismático, era porque se necesitaba una voz que convocara, en todo caso, a nivel político, porque su proyección de investigación tenía que ver con la política. Pero hoy por hoy tiene una imperancia muy grande todo lo comercial y todo lo económico. Me parece que nos regimos especialmente por eso, a pesar de que no podemos desligarnos de los líderes de opinión a nivel político también, ¿no? Entonces, en esta suerte de presentación que haces, estos líderes, em, digamos, ¿dimensionan ellos a priori la incidencia que van a tener en el público o simplemente los sorprende y bueno, vamos, seguimos adelante con la propuesta que estemos trabajando? No, realmente lo que está sucediendo en la Unión Europea y en España, que también yo es el ecosistema de influencers que mejor conozco, ¿no? Porque es el que he Claro, estudiado, he escrito sobre él, realmente el ecosistema del influencer es muy complejo y se está viendo que tener todos los aspectos regulados cuando se hace una campaña de publicidad y la marca tenga previsto todos los aspectos y todos los derechos y estén concebidos en los contratos que se celebran entre las marcas y los influencers, eso ayuda a realmente que estén todos los derechos protegidos y todas las responsabilidades claras desde el principio, ¿no? Este es un perfecto. poco el tema. Entonces, claro, en el ecosistema de influencers no solamente es un post o no solamente, sino que cuanto más atada esté la campaña y más diseñados estén todos los derechos de marca, de imagen, de diseño, al final de autor, ¿no? Derechos de autor. Y cuanto más configuradas estén las licencias que se van a ir, que tienen diversos usos, ¿no? Un uso en la red, otro uso publicitario, otro uso para una campaña publicitaria más amplia, ¿no? O incluso Claro, también presencial. Cuanto más delimitados estén los derechos y las licencias que se otorgan en esa campaña, más protegido va a estar el influencer. O sea, fíjate que el influencer y la marca son titulares de derechos, ¿no? La marca, o sea, la exacto. empresa hay un titular que es el titular de una marca es titular de una marca, la marca es lo que se conoce
para los consumidores, es lo que identifica el producto y servicio en el mercado, pero son operadores económicos. También el influencer es un operador económico, porque es un operador de prestador de servicios de contenidos audiovisuales, sobre todo aquellos influencers que elaboran contenidos que están en las redes sociales. Esos contenidos tienen unos derechos de propiedad intelectual, pero asimismo se utiliza otras creaciones que ya están protegidas por otros autores, también tiene que respetar esos derechos de propiedad intelectual, es decir, si utiliza otras imágenes, utiliza música, también tiene que Música. respetar esos derechos de propiedad intelectual. Entonces, realmente se generan muchos riesgos, se crean muchas múltiples relaciones jurídicas, primero entre la marca y el influencer, que sería una colaboración publicitaria amplia en el que tienen que estar prefijados los derechos de propiedad intelectual y los usos, las licencias, en el que tiene que haber una licencia de marca en el contrato. Luego también el influencer también va a celebrar un contrato con la red social, ¿vale? Que lógicamente ahí también tienen que estar previstas las garantías y los derechos que va a ceder y la licencia que va a ceder el titular, el influencer, a Ujú. la red social. Y luego también entre las marcas y las plataformas también se generan relaciones contractuales más allá, en el ámbito más amplio de la publicidad, ¿no? Entonces, al Ujú. final, lo que quiere decir es que toda la cadena de valor de contenidos digitales tiene que estar bien protegida desde el principio. Las agencias de influencers y las marcas pueden ser responsables de los contenidos ilícitos publicitarios, han de cumplir con la normativa, ¿vale? Y en ese sentido la responsabilidad va a ser compartida de la marca y del influencer. Pero también hay que considerar que el influencer es un contenido, es un operador jurídico, Claro. es un operador que realiza una profesión, que presta sus servicios de manera habitual, que realiza esa profesión, que se dedica profesionalmente a esa actividad y que por tanto también tiene una responsabilidad, en este caso va a ser una responsabilidad solidaria de la marca y del influencer por el contenido ilícito de los programas que se cuelgan en las redes sociales, de la publicidad encubierta, de la protección de menores, ¿vale? Para cuando sean productos que no están respetando los contenidos dirigidos para menores o que no están respetando las Claro. normas de publicidad de esos productos y en esa manera tienen una responsabilidad solidaria compartida, pero eso no quita que también el influencer tenga que saber que es titular de un contenido audiovisual y en esos contratos que celebra con la marca y con la red social tiene que estar también previsto esas licencias porque él es también creador y autor de sus propios contenidos audiovisuales. Perfecto, pero se me ocurre, y en tanto nos puedas aclarar un poco en tu Sí, experiencia y en el recorrido de tu sí. investigación, si todos los influencers toman en cuenta estas cuestiones normativas y conocen de sus obligaciones y sus derechos también, ¿por qué no? O simplemente se largan, o se aventuran, para usar una mejor palabra, a probar, a ver qué pasa. Algunos muy famosos, porque ya traen la fama por alguna otra disciplina, son cantantes, deportistas, músicos, etcétera. Y otros no, y otros simplemente se inician en esa posibilidad tomando estas nuevas formas de trabajo, porque, como bien lo ha señalado, es un trabajo y se trabaja con mucha regularidad y con mucha responsabilidad, porque el contenido hay que crearlo y tiene una exigencia diaria y yo no sé si 24/7 no es la cosa, ¿no? Con lo cual, digamos, un poquito hacer algún relevamiento en base a tu propia investigación, si siempre son conocidos o están de las otras personas que se han iniciado, y si en algún caso puedes poner algún ejemplo concreto, muy bien, muy válido sería, porque la idea es graficarlo, presentarlo, tenerlo así como cercano y entender las obligaciones que esto conlleva, ¿no? Una vez que uno se decide a ser generador de contenidos, como muchos se clasifican en sus profesiones. Sí, los influencers muchas veces no son conscientes ni de los derechos que tienen ni de las obligaciones, porque tienen Claro, derechos y tienen obligaciones. Entonces claro, ellos mismos realmente no son conscientes que son titulares, son creadores de su propio contenido, intérpretes de su propio contenido cuando tal hacen cual. un vídeo, ¿vale? Y también tienen un derecho de imagen. Exacto. ¿Vale?
pero luego también son empresarios porque están vendiendo un producto en la red social cuando están promocionando un producto y son prestadores de servicios de comunicación audiovisual. O sea, todo eso es el influencer. Claro, Entonces, el influencer, cuanto mejor preparado esté, yo siempre recomiendo trabajar con agencias de influencers porque al final, cuando las marcas quieren diseñar una campaña, hemos visto un montón de campañas exitosas, ¿no? De influencers, porque muchas veces los influencers se les ha criticado, ¿no? En algunos sectores, pues, se les ha criticado, pues, supongo que en Argentina pasa igual, en también, algunos por también supuesto. se les ha criticado su labor, pero por otro lado realizan, en mi opinión, una labor muy profesional, muy competente, muy responsable Ujú. en el ámbito de la publicidad. ¿Vale? Que tienen que tener, que cuanto mejor conocedor el propio influencer sea de su realidad y de los derechos que tiene y de las obligaciones que tiene, mejor. Entonces, siempre lo que se está haciendo más ahora es que las marcas trabajan con agencias de influencers, las marcas y Ujú. las agencias de influencers ejercen un control. Un Ujú. control sobre, incluso de asesoramiento, y tienen mecanismos de control acerca de los contenidos. Las plataformas también están asumiendo esta responsabilidad. Las Entonces, en cierta licencias, manera, respetar todo, claro, seguramente. todos los actores están yendo hacia el mismo lugar, aunque yo siempre digo que la marca tiene una gran función, desempeña una gran función, porque cuando va a contratar un influencer y va a celebrar un contrato de patrocinio o va a celebrar un contrato de licencia de marca con un influencer, elige a un influencer que sea coherente con su marca, ¿vale? Se ha de celebrar un contrato, esto es lo que hacen también las agencias de influencers, y en cierta manera supervisa la campaña que se está haciendo para que efectivamente el influencer esté mejor protegido, o sea, sus derechos audiovisuales y sus derechos de autor estén mejor protegidos y también se estén cumpliendo, por decirlo de una manera, no esté solo, ¿no? Ante el peligro, esté solo en Internet, sino que, por Claro, decirlo de una manera, haya una supervisión previa y un control previo de la marca o de la agencia de influencers acerca de si se está vulnerando alguna normativa de publicidad o de competencia desleal. Entonces, en cierta manera, yo sí que creo que hay muchos influencers que también están especializados por claro. sectores y que también la marca no selecciona, sobre todo marcas que quieren hacer una campaña, ¿no? Marcas grandes que quieren hacer una campaña, seleccionan muy bien a los influencers sobre todo por lo que quieren conseguir, ¿no? Si es un producto que va a ir a gente joven, pues eligen también a un influencer que pueda vincular en ese sentido. Por Si, por supuesto. ejemplo, es una cuestión social, pues eligen también a un influencer que tenga capacidad en este sentido. O sea, al final hay una selección también, ¿no? Entonces, en cierta Claro, claro, manera, que era lo que en otros tiempos las agencias de publicidad convencionales hacían sí, también, ¿no? Al elegir a la persona que iba a protagonizar un comercial en televisión, también lo hacía siguiendo estas mismas necesidades, ¿no? De cubrir, en todo caso, esta captación de cierto público, de ciertas, no sé, ciertas formas de opinión, ciertas formas de consumo, ¿no? Y sigue siendo lo mismo, nada más que cambió el ámbito en el cual se presenta. Y en todo caso, eso también trae, digamos, diferencias, similitudes y diferencias, porque el ámbito, digamos, está como más cercano a la gente. Esta es la otra cuestión, ¿no? Si bien estás hablando de una cuestión muy normatizada y con la intervención de agencias que ya conocen de todo el tema de licencias y demás, también es cierto que hay muchos que empiezan por su propia cuenta y en todo caso pueden estar no midiendo algunas cuestiones, utilizando música protegida por derecho de autor, no se han asesorado respecto del tema, derechos de autor y derechos conexos, ¿no? En el caso de los intérpretes que también traen cierta pregnancia en el público. Entonces, todas esas generación nueva de contenido trae nuevas formas, nuevas necesidades y en todo caso también la normativa tiene que ir, como siempre lo hemos dicho, que va un poquito por detrás, tiene que ir acompañando y siguiendo esta dinámica de los tiempos y estos nuevos usos y costumbres. sí. En la Unión Europea tenemos un bloque normativo de tres cuestiones fundamentales, ¿no? Por un lado, los derechos de autor, que también se han regulado en el mercado digital, ¿vale? Para reforzar Tal cual. también a los creadores de derechos de autor. Luego, efectivamente, tenemos una normativa de plataformas del mercado digital
que al final también ha pasado a que las plataformas que eran medios intermediarios, que antes tenían una función pasiva, ahora tienen una función activa, porque Ujú, van a bloquear los contenidos respecto de los que se esté vulnerando derechos, o sean contenidos que no se está cumpliendo la normativa de publicidad, ujú, o sean publicidades encubiertas. O sea, la plataforma tiene, aunque es intermediario, en la actualidad tiene más poder, ¿no? Y ujú. también la normativa también, pues, de competencia desleal y de publicidad, que también se ha incorporado en los estados por medio de las leyes de comunicación audiovisual. Por ejemplo, en España tenemos un ejemplo y es que en España tenemos una ley de influencers. Ah, bien, bien. Entonces, hemos incorporado el reglamento de Es comunicación reciente. audiovisual. Sí, otros países de la Unión Europea también lo tienen. Ujú, Francia y otros países de la Unión Europea también lo tienen. Pero en España, la verdad que hemos sido bastante proactivos porque hemos incorporado el reglamento de comunicación audiovisual, lo hemos incorporado en nuestra general de comunicación audiovisual. Hemos regulado a las plataformas, pero hemos regulado a los usuarios de especial relevancia que utilizan las plataformas para compartir contenidos audiovisuales, para ujú. crear y para compartir contenidos audiovisuales, porque no recordemos que en el mercado digital el problema es lo fácil que se transmiten las producciones protegidas, ¿no? Porque Claro, el problema es cuando se comparte con una red, luego se comparte con otra, al final se va distribuyendo por toda la red, ¿no? exacto. Entonces, en cierta manera, tenemos una ley de comunicación audiovisual que regula los usuarios de especial relevancia y luego además, esa ley de comunicación audiovisual se ha desarrollado por medio de un reglamento que es la ley de influencers, que va a definir a los influencers que tengan unos ingresos superiores a 300.000 euros, que Ujú, tengan unos seguidores mayores de 1 millón de euros o de 2 millones de euros en función de que sean contenidos agregados o más de 24 vídeos al año. Y estos ujú. influencers han de también pagar, o sea, han de estar de alta y pagar y sus obligaciones fiscales y se van a considerar responsables también de la publicidad respecto de los contenidos que elaboren, ¿eh? Con independencia de que contractualmente sí que tengan un contrato con la marca o un contrato con las redes sociales, que en este sentido lo que me gustaría decir es que no es lo mismo el contrato de licencia de marca que el Ujú, contrato de licencia de las redes sociales, porque ujú. para que todo esté correctamente, funcione correctamente y efectivamente el influencer esté protegido, no esté solo del peligro, ¿no? Así que no, que esté protegido y, por decirlo de alguna manera, esté respaldado, tanto esté protegido en sus derechos y, por decirlo de alguna manera, esté respaldado en el cumplimiento de sus obligaciones, lo mejor es diseñar un contrato con la marca que incluya la licencia de marca, que incluya la licencia de las redes sociales y que incluya también la licencia más allá, por decirlo de la manera, de incluso de actividades promocionales o incluso actividades promocionales fuera de las redes sociales, ¿no? Esto sería lo Claro. ideal, porque de esa manera se Eso consigue. sería, por ejemplo, Eso sería lo ideal. cuando van a eventos, ese tipo de Claro, claro. cosas. Eso Ok, sería lo ideal, porque ahí están, por decirlo de alguna manera, no se está equilibrando, o sea, no se está equiparando la licencia de marca con la licencia de redes sociales. Y por decirlo de claro, alguna manera, no es el influencer, es el que tiene un contrato con la marca y luego el influencer el que tiene un contrato con la red social, sino que de esta manera la red social es como si fuera un medio de difusión, de hecho es un medio de difusión en la Unión exactamente. Europea, y entonces de esta manera lo tenemos todo. O sea, es como si tuviéramos toda la campaña publicitaria desde el principio Ujú, ideada, en el que está el creador publicitario, en el que está el que paga esa creación publicitaria, ¿vale? El que paga la creación claro. publicitaria, el creador que la ejecuta y que la Ujú, elabora y el medio de difusión que la difunde. Y de esta ujú. manera, si las licencias se combinan en un contrato complejo, el influencer no está solo ante el peligro y tiene que, por un lado, celebrar él solo el contrato de marca con la marca y él solo el contrato de uso en las redes sociales con la plataforma. Sino que de esta Perfecto. manera, por decirlo de una manera, sería es lo que se está hablando ahora, ¿no? Que los influencers, en cierta manera, vigilen sus derechos, vigilen sus contenidos y de esta manera se pueda utilizar en el mismo contrato, se puedan identificar todas las licencias.
Ujú. Sí, de alguna manera también esto conecta con esta función nuestra de comunicar, es decir, la mejor manera de saber que tienen que vigilar y que tienen que estar atentos a todas estas cuestiones es teniendo la información suficiente. Y a eso nos dedicamos desde los medios de comunicación, desde Radio File puntualmente. Vamos a pasar a dos o tres puntitos que me interesan sobremanera. Uno, lo que enunciaste por allí, lo de publicidad engañosa, todavía no. Pero antes poder describir un poquito mejor cuáles son los institutos que se corresponden con el sistema de la propiedad intelectual. Marcas es la primera que estás desarrollando con mucha claridad. Todo lo que tiene que ver con derecho de autor y derechos conexos, bueno, el derecho de imagen, también puede haber diseños industriales, o sea, tocar un poquito cuáles son todos los institutos relacionados con el sistema de la propiedad intelectual que están en conexión con estas formas de divulgación, con estas nuevas formas de divulgación que conforman nuevas formas de trabajo también. Pues en cierta manera en la Unión Europea tenemos suerte porque gracias a la regulación los influencers están muy protegidos y Ujú. todos los creadores, ¿no? O sea, esto conecta con lo que decíamos porque fíjate que el influencer está en relación con casi todos los derechos de propiedad intelectual, los que estabas Claro, enumerando. Primero, es muy importante que el influencer sepa que es un creador de una obra tal protegida cual, por derecho de autor, ¿vale? Cuando un influencer crea un contenido que además lo hace con una profesionalidad, ¿no? Con una claridad de imagen, es tal decir, que cual. no es fácil también elaborar esos contenidos, ¿no? No, por Tiene que además supuesto. dar una imagen, tener una profesionalidad, tener una calidad en los contenidos que elabora, además hacer un seguimiento, tener una relación con los seguidores. Entonces, al final, lo que tiene que saber el influencer fundamentalmente es que es un titular de derechos de autor. ¿Eh? Así es. Es un creador. Tiene una obra de derecho de autor que está protegida por derechos de propiedad intelectual. Esa obra es original y esa Ujú. obra tiene creatividad. En la Unión Europea ya está protegido. Y en Bien. España está protegido por la Directiva de Derechos de Autor y está protegido por el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual. ¿Qué quiere decir que es titular de un derecho de autor? Quiere decir que tiene derechos morales y tiene derechos de explotación sobre esa obra. Por un lado, tiene derechos morales que son y que no puede renunciar, son irrenunciables. Irrenunciables. Tiene Claro. derecho a ser reconocido como el autor de ese contenido, ¿vale? Ese contenido, si lo ha elaborado para una marca, lógicamente Ujú, se tiene que poner en esa comunicación comercial, porque está realizando una comunicación comercial, no es una opinión personal. Ha de ujú. deslindar lo que es la opinión personal de un contenido promocional. Pero El para derecho que moral, te interrumpo allí, ¿el derecho moral sí, ya se ha pautado durante cuántos años va a tener protección? Al mismo modo que las otras obras tienen luego de la muerte del autor sí, sí, por en la Unión 70 años. Europea, sí, sí, en la Unión Europea el derecho, no, el derecho moral es siempre, o sea, indefinido, es el derecho a ser reconocido como el autor de la obra. El Y eso derecho siempre, moral, perdón, el derecho patrimonial, quise y el decir. derecho de explotación en la Unión Europea dura toda la vida del autor, más Exacto. 70 años desde que el fallecimiento del Igual autor. que en el caso de lo literario y otras formas de Sí, sí, obras. sí, de Ok, cualquier forma, o ok. sea, puede ser un guión, un texto, una composición audiovisual original, puede ser una fotografía, puede ser una composición, o sea, puede ser el intérprete, o sea, puede ser el autor de esa creación y también el Ujú. intérprete. O sea, el intérprete sería un derecho Derecho conexo. conexo. Además, cuando es intérprete, también tiene derecho reconocido a ser reconocido como creador y como intérprete. O sea, Bien, con ya lo estamos cual hablando de dos derechos de propiedad intelectual, tal cual, sí, ¿vale? sí, sí, son dos. Y estamos asimilando entonces toda su creación a lo que en el resto de la legislación se habla de obra, ¿sí? O sea, lo que el influencer, Exactamente, de obra protegida. obra Eso sería, protegida. eso Correcto. sería el derecho de autor. Y él tiene que ser consciente, o sea, eso la marca lo tiene que respetar. Es decir, lo que no se puede permitir es que, por decirlo de una manera, cuando están haciendo colaboraciones con una marca, ¿vale? Porque muchas veces está claro que están obligados a decir lo que es un contenido proporcional de lo que es una opinión personal, ¿vale? Eso Ujú, cuando por porque muchas veces supuesto. en España ha habido problemas de publicidad encubierta porque no estaba deslindada cuando es una opinión personal de un contenido promocional. Pero cuando lo dicen que es un contenido promocional y que están trabajando para una marca, lo que no es de recibo es que la marca no respete
esos derechos de propiedad intelectual del influencer. Eso tiene que claro, estar en el contrato y tiene que estar ese uso, o sea, se va a respetar este derecho de propiedad intelectual y se le va a dar este uso. Se le va a dar perfecto, este uso para esta red social durante tanto tiempo en este país, porque si no, por ejemplo, la ley española por defecto lo establece, que son 5 años, ¿vale? La perfecto, licencia del derecho de explotación. Y por tanto, decirlo de alguna manera, cuando termina el derecho de propiedad intelectual, esa obra pasa a ser de dominio público. Y eso el influencer lo tiene que exacto, saber y lo tiene que registrar. Lo que no es de recibo es cuando la práctica de algunas marcas tradicionalmente que han incluido licencias de esto es para toda la vida o este contenido ya es para toda la vida, se cede sin ninguna, incluso más allá de la protección del derecho de autor, ¿vale? Y se prohíben creaciones futuras. Eso sería una cláusula abusiva en un contrato que claro, se celebrara entre un influencer y una marca. Luego, por otro lado, tiene que haber, el influencer, por otro lado, también es titular de un derecho de imagen. Es decir, en claro, España tenemos también una protección del derecho de imagen que también tiene que ceder, ¿vale? Y eso también tiene que estar previsto en esas colaboraciones que se realizan en las redes sociales. Es decir, tiene que estar previsto también que si luego esa colaboración se va a utilizar para otra campaña publicitaria o se le va a dar otro destino, se tiene que contar con la autorización de ese influencer, ¿vale? Porque es su derecho de imagen y también es claro. titular Y de porque además imagen. las marcas muchas veces juegan con este criterio de exclusividad, entonces quieren tener a tal influencer asociado en todo caso a esa marca, a esa bebida, a ese producto, lo que sea, y bueno, eso por un lado se paga y por otro lado se deja predeterminado en un contrato, ¿no? Muy bien, quiero ir a la publicidad engañosa, pero antes también una referencia a estas personas que no son consideradas influencers, pero que han sido elegidas por las marcas. Esto es, las personas que tienen muchos menos seguidores y que en todo caso hablan desde la experiencia. Esto que le da como un carácter de mayor autenticidad, de mayor credibilidad, digamos, y eligen, incluso las marcas eligen a personas que no tengan tantos seguidores. Habías hablado de 1 millón de seguidores por lo menos, ¿no es cierto? En el Sí, caso de sí, los sí, para ser influencers. influencer. Claro, no, eligen a personas con una baja cantidad de seguidores y que en su autenticidad, en su frescura, recomiende un producto. Digamos, estamos en el mismo caso, ¿no? Porque, digamos, sigue habiendo una marca, una persona que transmite esa posibilidad de consumo, de uso, y una plataforma que sigue siendo la red social. Sí, estaríamos hablando de los microinfluencers o de Ujú, los nanoinfluencers que tienen menos de 1 millón de seguidores. ¿Vale? Aquí realmente yo creo que la normativa, por lo menos la normativa española, la ley de influencers en España no diferencia, ¿vale? De hecho, se ha ok, criticado también esta ley por los umbrales que consigue, porque claro, 300.000 euros, bueno, ya veremos si se alcanza ese nivel de ingresos, ¿no? De parte del influencer. Pero, por decirlo de alguna manera, muchos no quieren llegar al 1 millón de euros para efectivamente no ser considerados influencers y, por decirlo ujú, de alguna manera, no asumir las obligaciones que tienen los que de contenido audiovisual de los que sí que tienen ese número de seguidores y, por tanto, por decirlo de alguna manera, además son dos criterios acumulativos, el criterio de la audiencia y el criterio de los ingresos significativos, o sea, los dos criterios se tienen que dar, ¿no? Entonces hay muchos influencers que reclaman que ellos no son influencers porque no están en ese umbral de la normativa. claro, Realmente yo he criticado la normativa algunas veces en mis clases porque considero y en mis publicaciones porque considero que debería, o sea, no tendría que ser los dos criterios, no se tendrían que ser esos umbrales, o en cualquier caso diferenciar entre un mega influencer y un micro influencer, claro. como dices tú, que además, por decirlo de una manera, tienen unos seguidores que, por decirlo de una manera, que están más especializados o que es un nicho concreto y que también Ujú, están funcionando muy bien.
las colaboraciones que se están haciendo con estos especialistas, ¿vale? Porque claro. además es gente que, por decirlo de una manera, puede conocer mejor el mercado Claro, y porque por además ejemplo están... pienso en una mamá con un bebé, ¿no? Un bebé recién Sí, nacido, sí, que sí, va a sí, publicar de alguna manera que usa determinados pañales, determinado biberón, etcétera. Ella lo sabe por experiencia propia, porque lo está usando, ¿no? Y lo sí, sí. transmite con mucha autenticidad y eso tiene un valor, seamos claros y honestos, ¿no? Y eso tiene un valor y pasa a ser obviamente la misma categoría porque va a influenciar en el uso o en el consumo de ese producto o servicio. Pasemos de lleno a lo que es la publicidad encubierta, la publicidad engañosa, que por supuesto está reglamentado en España, en Argentina, en todas partes, ¿no? Es en todo caso que el espectador, ese seguidor que se planta frente a un influencer y que confía en su palabra, no esté advertido, no esté consciente de aquello que le está tratando de, vamos a ponerle comillas, de vender, ¿no? Sin embargo, sí le está vendiendo un producto, un servicio, una forma de pensar, una forma de opinar, etcétera. Bueno, podemos hablar un poquito entonces de publicidad encubierta, publicidad engañosa y las prohibiciones en las que uno tiene que conocer al respecto. Sí, bueno, en la Unión Europea y en España, en toda la Unión Europea, ¿vale? Cualquier influencer, bueno, la regulación argentina la desconozco en este sentido, ¿no? Pero en la Unión Europea hay una seguridad de consumo y de publicidad. Tanto las normativas de publicidad como las normativas, la ley de competencia desleal y la directiva de Exacto, competencia desleal de 2005 y de 2019, ¿vale? Establecen que la publicidad encubierta es una publicidad ilícita. O sea, es un acto de competencia desleal y como tal se puede atacar. ¿Vale? Entonces, los influencers tienen que tener cuidado y las marcas, porque son corresponsables al final de la publicidad encubierta, claro, ¿no? La publicidad claro. encubierta es toda publicidad que, por decirlo de una manera, no se establece que es un contenido promocional y no se establece que tiene una finalidad promocional, ¿no? Ujú, Entonces puede ser por acción y puede ser por omisión. O sea, en realidad claro, es un acto de engaño, es un acto de engaño al consumidor porque el consumidor, o sea, el problema que tiene la publicidad encubierta es que muchas veces el consumidor no puede tener dudas de si es una opinión personal que yo estoy diciendo, como dices tú, una señora que está diciendo que le gustan estos pañales, pues porque le gustan y claro, simplemente lo está compartiendo y está haciendo partícipe a seguidores de su vida personal o diaria claro, por decirlo de alguna manera, un contenido proporcional. Entonces, es obligatorio desde las directivas de competencia desleal, desde hace ya, podríamos decir, desde el 2005 aproximadamente, se viene estableciendo una regulación muy estricta, ¿vale? Para atacar la publicidad encubierta. Por acción o por omisión, porque tanto es publicidad encubierta no decir que es un contenido publicitario, ¿vale? Como, por decirlo de alguna manera, decir que es un contenido publicitario cuando no lo es. Entonces, claro. es el mismo engaño al consumidor. Entonces, es desleal, se pueden interponer acciones procesales ante los juzgados de lo mercantil para atacar esos actos de competencia desleal por Ujú, engaño, y se pueden acudir a las instancias de también extrajudiciales de consumo de protección del consumidor. O sea, exacto, entonces, en ese sentido, el influencer, la marca, van a ser directamente corresponsables, solidarios de esa responsabilidad y asimismo tienen que tener en cuenta que además de que ser una publicidad desleal, porque es una publicidad ilícita, tienen que tener en cuenta que también hay mucha normativa sectorial sobre productos dirigidos de productos especializados como de materia de salud, en materia de menores, en materia de productos dirigidos a los menores, como juguetes, en materia del alcohol, que siempre tiene que decir la graduación, del exacto, tabaco, si afectan a la salud, ¿vale? Porque los influencers no pueden, por decirlo de una manera, en España han habido campañas en las que se han multado a influencers y en Europa por ejemplo, en las redes sociales, incluso influencers, una influencer, recuerdo que promocionaba un producto de una crema antibiótica, ¿vale? Porque uh, le había salido un grano en la cara y estaba diciendo cómo se estaba aplicando esa crema y todo. Y ha claro, sido multada
porque, o campañas de dentales, o campañas dentales, por ejemplo, que han utilizado a famosos para ir a una clínica a hacerse un tratamiento, ¿no? Entonces, Ujú. con todos los productos milagrosos de adelgazamiento hay que tener mucho cuidado, con los Claro, productos dirigidos a menores y también con contenidos de adultos en los cuales puedan llegar a menores, porque bueno, ya sabemos que también en España ahora mismo, fíjate que ahora mismo el gobierno en España también va a hacer una ley para la protección de la infancia y en toda la Unión Europea, porque lo que quieren es que los menores de 16 años no puedan acceder a las redes sociales, para ujú, evitar, porque para las empresas y para las plataformas y para los influencers y para las marcas es muy difícil a veces aplicar las medidas de protección de los menores, sobre todo para contenidos que son solamente productos, que solamente solo sean para adultos, por ejemplo. claro, no hay manera ¿Vale? de Eso por un lado. restringirlo. Y eso también lo tienen que respetar. Y luego, por otro lado, también publicidad encubierta, también el Tribunal de Justicia ha sido muy claro porque ha dicho que la contraprestación que recibe, por decirlo de alguna manera, un influencer, que porque también en el contrato tiene que estar pagado la retribución, ¿no? Que Claro, recibe el influencer obviamente. por realizar ese contenido, ¿no? Ujú. Entonces, también cuando haya, en algunos casos nos encontramos con supuestos de publicidad encubierta porque era un influencer que estaba de vacaciones o estaba en una playa o en un hotel y no eran pagos económicos o está promocionando un producto que le ha regalado, ¿no? Entonces, la retribución se ha interpretado de manera muy amplia, con lo cual puede ser pago contra prestación o puede ser incluso experiencias, ¿vale? O lugares en los que se haya llevado a una persona para hacer un contenido para promocionar ese producto, ¿no? Bien, nos tomamos los últimos momentitos. Si tenés, si te viene a la mente Sí, algún ejemplo o algunos ejemplos, sobre todo porque eso es lo que más impacta en la audiencia sí. y lo hace como más tangible, digamos, ¿no? Pero también pienso, esas instancias que seguramente en España y en todas partes del mundo se ve usar, que son de canje publicitario, ¿no? Donde la persona, por ser persona pública, goza de, por ejemplo, no sé, se toma unas vacaciones en un lugar soñado y muestra desde sus redes el lugar donde fue a parar, el lugar donde fue a comer, el lugar, ¿no? Como distintas instancias que al fin y al cabo, digamos, reúnen varias cuestiones. Una, la pregnancia que puede tener en su público, otra, el estar dando difusión a una marca o a un servicio, un producto o un servicio, y por otro lado, no reconocer podría estar marcado dentro de lo que es publicidad engañosa porque no dice a mí me pagan por esto o a mí me dieron la libertad de que lo utilizara sin pagar, ¿no? Digamos, hay cuestiones que son como difíciles de definir. ¿Es correcto lo que digo? Sí, sí, efectivamente. La publicidad encubierta, aunque han habido, se estudia, o sea, se estudia en España por la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, Claro, se estudia en la Unión Europea, o sea, hay instituciones y se puede, cuando haya una sospecha, cualquier consumidor puede intentar atacar una publicidad encubierta, ¿vale? ok, Pero lo importante, o sea, cualquier consumidor, cualquier destinatario de un mensaje publicitario puede ir a atacar y al final va a ser responsabilidad de la marca, va a ser responsabilidad del influencer y y de la puede haber plataforma. también una responsabilidad de la plataforma, ¿no? Ok, De hecho, también estamos viendo que aunque las plataformas son intermediarios, también son operadores económicos y que también son responsables. por De hecho, supuesto. el día de ayer ha habido una sentencia muy importante en Estados Unidos a Meta y a YouTube que les han multado un juez de Estados Unidos por considerar que estaban priorizando sus beneficios por decirlo de alguna manera, la seguridad de los jóvenes porque eran comportamientos adictivos el de las redes sociales, ¿no? Entonces, Ujú, yo lo que quiero dejar claro es que es una responsabilidad compartida entre todos los operadores, ¿vale? Por un lado, que hay instituciones que supervisan que lógicamente se cumpla toda la normativa, ¿vale? Eso perfecto. no quiere decir que los influencers también tengan derechos, de No, autor que claro. tienen que estar respetados, ¿vale? Y en España sí, en España han habido informes, tenemos un código de conducta también de los influencers en el que están
lo están aplicando tanto influencers, agencias, redes sociales. Tenemos un código de conducta de autocontrol, ¿no? Que es la asociación que lógicamente promueve la calidad de la publicidad. Tenemos a los tribunales. Tenemos a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia y han habido casos de que se ha multado Claro. a modelos, ya digo, a campañas también en los que ha habido publicidad encubierta, pero todo el tema de la publicidad encubierta se vigila mucho porque se ha hecho mucho recorrido. Se ha hecho mucho recorrido en la normativa de publicidad, se ha hecho mucho recorrido en la normativa audiovisual de protección de menores, se ha hecho mucho recorrido también en la normativa de competencia desleal y han habido campañas en las que un juez ha sancionado, como dices tú, a una modelo y el problema era que todos esos comportamientos, porque aquí lo que sucedía es que una modelo llevaba, por decirlo de una manera, unas botas y al día siguiente las botas se agotaban en el mercado. Claro, Porque eso todo el mundo sí, ya quería esas botas. Y simplemente exacto, era una chica que estaba subiendo una foto en la que llevaba unas botas, pero ya al día siguiente todo el mundo quiere esas botas, ¿no? Entonces ya las exacto. marcas nos han dado cuenta que son capaces de tener ese efecto. Aunque esa chica no esté haciendo una promoción como tal, ¿vale? Pero las marcas ya se han dado cuenta que pueden prever ese efecto y en Influenciar. función de qué influencer, esa influencia, y entonces ya lo prevén y sacan la foto en el momento en que tienen stock suficiente de ese producto, ¿no? Sí, Entonces, recuerdo los sí, distintos diseñadores de moda que en determinados momentos, porque es tan estacional la moda, ¿no? Presentar sí, todas sus colecciones y demás, con ánimo de que, bueno, no solo se conozca todo el trabajo que vienen llevando detrás, sino también que se pueda vender. Era una instancia era una vidriera donde mostrar, digamos, a través de desfiles y demás. Hoy se hacen las redes. Hoy se claro. lo encargan a una influencer porque invariablemente van a vender mucho más y más rápido, ¿no es cierto? Sí, pero que antes era un fenómeno mucho más incontrolable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista comercial. Antes se podía contratar y había veces que hasta los influencers no eran conscientes de su propia influencia. Tal Es cual. decir, colgaban fotos en sus redes porque es su manera, porque a lo mejor son modelos o son también, hacen otro tipo de colaboraciones, Claro, ¿no? porque en Y su profesión porque también le suma, pero no se daban cuenta que no se además daban tenía... cuenta de la influencia que tenía, hasta que Exacto, efectivamente las marcas se han apropiado de esa circunstancia, exacto, ¿vale? Y se han apropiado de que efectivamente lo pueden prever, ¿vale? Y entonces eso tiene un valor económico. Tiene claro, un valor económico y un valor muy importante por económico, ¿no? supuesto, por Entonces, por supuesto, decirlo de alguna manera, me parece bien que un famoso o que una persona que tiene una influencia en las redes sociales pueda lógicamente expresarse, porque también hay que respetar la libertad de expresión por y pueda supuesto, también expresarse y colgar una foto como podemos colgar todos en nuestras redes sociales, ¿no? tal Pero cual. efectivamente una cosa que lo haga como una cuestión privada dentro de su esfera privada o cuando lo hace como una colaboración económica y promocional, ¿no? Es muy importante que esto esté claro desde el principio, ¿eh? Tal cual, tal cual. Bueno, ¿algún ejemplo se te ocurre? ¿Algún ejemplo así de algún famoso, algo que hayas estado viendo? Sí, sí, han habido, bueno, Contame. aquí han habido varios ejemplos. Ahora en España fueron los Goya, por ejemplo, y entonces fue la fiesta del cine español, ¿no? Aquí en Tal cual, España se sí. hacía. Sí, sí, y entonces en la gala de los Goya van todos los actores y hubo la presencia de influencers ahí, ¿no? Entonces tenemos Claro. detractores de esa circunstancia, gente que ha estado a favor y gente que esto ha sido hace menos de un mes, gente que ha estado en contra, hay gente que considera que la presencia de influencers en la alfombra roja, ¿no? de los actores de las grandes películas que han obtenido el reconocimiento de la crítica y de la academia del cine, pues hay personas que han estado a favor porque consideraban que eso permitía una retransmisión en las redes sociales más cercana a todos los usuarios, ¿no? A todos y que por decirlo de alguna manera estaban a favor, que se hicieran las influencers fotos también en la alfombra roja, al Claro. mismo tiempo actores, y gente que estaba en contra, gente que efectivamente considera que cada uno tiene su espacio, que realmente ellos no son actores ni guionistas, ni son, y que por decirlo de alguna manera no debían de estar ahí, ¿no? Eso ha sido recientemente. Claro, sí, 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 me hiciste acordar de los premios Martín Fierro aquí, es el premio más importante a la radio, a la televisión, a los distintos medios,
que en un determinado momento invitaban a ciertas personas y todos nos preguntábamos, ¿y esta persona por qué? Porque no la van a premiar o porque no está en ninguna de las ternas de premiación. Sin embargo, se llamaban mediáticos en ese momento y ahora claramente se llaman influencers y también pasan por la alfombra roja y también queremos ver qué ropa llevan o con qué marca se vistieron, ¿no? Entonces, y porque va a traer una captación de público realmente muy alta, muy grande. Bueno, la verdad que encantada. ¿Querés agregar algo más? Sí, no, solamente decir que yo soy muy a favor o sea, yo soy muy a favor de los influencers porque creo que siempre que se respeten las normas, siempre que se Claro, respete el contenido, es una actividad profesional, ¿vale? En mi opinión, y que han habido campañas brillantes hechas por los por influencers. supuesto. Recuerdo ahora mismo una campaña de Christian Dior que contrató a 67 mujeres diferentes con Ujú. 67 tonos de piel diferente, que fue una campaña premiada porque a cada mujer le había fotografiado con un tono de sus 67 tonalidades Qué de bueno. maquillaje. Mm, Entonces, creo que al final han habido campañas muy brillantes y también Médicos Sin Fronteras y otras organizaciones también no absolutamente. gubernamentales han De bien utilizado público. influencers y han tenido una influencia muy relevante. Entonces, yo soy pro influencer, me Sí, considero pro influencer, siempre y cuando se respeten las normas y los contenidos, porque al final es un actor jurídico más, ¿vale? tal cual. Y igual que Y es un convivimos con las actor, plataformas, tenemos que sí. convivir también con con Claro, estos. y es un actor social más también, ¿no? Nuevas formas de trabajo, otro actor que integra, digamos, la variedad dentro de la sociedad y son muy bienvenidos. Como estoy totalmente de acuerdo con vos, yo no me resisto a los cambios, no me resisto a los nuevos usos y costumbres, pero sí, claro, estando del lado del derecho, tenemos que respetar todo lo que tenga que ver con la normativa y el orden jurídico. Un Sí, placer recibirte en Radio File, muchísimas Altea. gracias. Seguramente quiero decir que también el éxito de la campaña del influencer, como digo, depende de la creatividad, ¿vale? Depende de la legislación, Tal que cual. se cumpla la normativa y también depende desde el punto de vista tecnológico de las plataformas, pero que cumpliendo esos parámetros puede ser un operador con un éxito profesional igual que cualquier otro operador en el mercado. Así que Totalmente. muchas Bueno, y también rescatando una función más que valiosa tuya, no solo desde la docencia, sino también desde la comunicación, porque escribís recurrentemente en gracias. revistas y demás. No sé, marcar como cierre también la importancia de la comunicación de la propiedad intelectual, porque la gente común cree no saber o no estar en contacto o que no es necesario. Yo creo e insisto y además me valgo también de la palabra de profesionales que pasan por Radio File para hablar de la importancia de la comunicación de la propiedad intelectual, ¿verdad? Claro, todos somos originales, yo siempre digo que todos somos originales, todos somos creativos, cada uno en su faceta, y por decirlo de alguna manera, el derecho de la propiedad intelectual está para eso, para que el ser humano se desarrolle, desarrolle su originalidad y desarrolle su creatividad en todos los sectores. ¿Eh? Sin dudas, sin duda. Y sabiendo que hay todo un marco normativo que lo protege y que hay que respetar también. Un placer recibirte, Ah, Altea. vale, Muchísimas igualmente. gracias por este No, tema. Nos gracias. deja, como siempre, temas pendientes, temas para pensar, temas para rever, ¿no? Y eso es lo que más nos gusta desde la comunicación. Gracias por este contacto, por esta presencia en Radio File. Altea Sensi Meraz, profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Alicante, coordinadora académica del Máster en Propiedad Intelectual e Innovación Digital del Magíster Lucentinus, allí en la Universidad de Alicante. A ustedes les agradecemos especialmente el estar conectados, conectadas. Sepan que queda subido a nuestra plataforma de YouTube para quienes no pudieron acompañarnos en vivo, para quienes sí lo hicieron, les agradecemos especialmente. Y sepan que siempre en Radio File van a encontrar contenidos relacionados con la propiedad intelectual que van a ser seguramente del interés de todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta un próximo encuentro. Chao, hasta la próxima.